mejores maestros, mejores papás, mejores mamás, mejores ciudadanos, mejores participantes en la existencia. Vamos desde este tema tan especial que hoy queremos compartir con ustedes, a hacer conciencia de algo muy especial. ¿Cuál debe ser realmente el cuidado que le debemos de colocar al cuerpo que somos? Ese cuerpo que habitamos. Hacer conciencia que no tenemos más cuerpo que el que poseemos. A dinamizar una excelente vida para poder entender desde el ser su trascendencia. Cuando sabemos cuidar la vida, vamos entendiendo también el para qué vivimos. Y este tema tan especial tiene que ver con el desarrollo del ser. Nos hacemos personas en la medida en que ampliamos los niveles de conciencia y trabajar el conocimiento desde lo que son los relojes de vida. Es querernos comprometer con la calidad de vida, no solamente con la vida, con su calidad. Es ir percibiendo cómo cada célula de nuestro cuerpo tiene su propia organización y que a la vez esas células que componen los tejidos, los órganos y los sistemas son los que pertenecen al cuerpo que somos. Cada célula maneja un sentido de pertenencia con el cuerpo y nosotros debemos de manejar un compromiso con cada una de ellas. Y estos procesos de motivación no han sido nuevos en los humanos. A través de la historia se relatan diversos acontecimientos a través de los cuales nos cuestionamos de cómo está nuestra permanencia en el planeta. Hesíodo, un poeta griego que vivió por allá en los años 700 a.C., nos convocaba a que pensáramos sobre ciertas enfermedades y su momento de aparición. Él decía que había unas enfermedades que aparecían en el día y otras que aparecían en la noche. Y ese proceso de observación que ya estaba haciendo Hesíodo influyó en Hipócrates, el padre de la medicina, que vivió entre el año 460 y el año 370 a.C. Hipócrates fue quien organizó el campo de la medicina como una profesión. Lo hizo ciencia aparte, porque antes estaba vinculada a otros procesos del conocimiento como la propia filosofía. Le dio una seriedad en el proceso de investigación. Comenzó a observar lo que eran síntomas y signos que se daban en los pacientes y comenzó a establecer ciertas enfermedades de acuerdo a su momento de aparición. Trabajó la medicina desde el campo de la objetividad para poder ubicar también un tratamiento adecuado. Y le llamaba la atención a Hipócrates el que ciertas enfermedades aparecieran de acuerdo a las estaciones del año, y por eso convocaba en esos procesos de investigación a que nos ubicáramos en la importancia de ver qué enfermedades se daban de acuerdo a las estaciones que se vivían. Ya en mediados del siglo XX, con más elementos, con más tecnología, se logró corroborar que todas las funciones fisiológicas, bioquímicas y comportamentales eran periódicas, que tenían sus frecuencias que se daban en ciertos tiempos. Y entonces aparece una ciencia que hoy tiene mucha valía y mucha importancia en el desarrollo del campo y el área de la salud, la cronobiología. Establecer cómo se dan los ritmos o ciclos en nuestro cuerpo y cómo es que funciona la parte interna molecular de los relojes biológicos. Y eso yo les digo que es de lo actual, de lo moderno en medicina, porque ya estamos llegando al momento de la biología molecular. Por lo tanto, el campo del área de la atención médica desde la parte molecular y nos vamos saliendo un poquitico de la parte química, de la parte farmacéutica. Vendrán cosas maravillosas en el área de la salud. Hoy hablamos de 3 ritmos o ciclos en términos generales. El de referencia es el ritmo circadiano y hoy nos vamos a entretener
como analizando en qué consiste y a qué debe conllevar ese ritmo circadiano. Pero son referentes de él el ritmo ultradiano y el ritmo infradiano. El ritmo circadiano, como referente de los anteriores, lo que hace es que analiza las actividades de los órganos y de los organismos dentro de un periodo de 24 horas. Lo que esté por debajo de 24 horas se lo dejamos al ritmo ultradiano, y lo que esté por encima de las 24 horas se lo dejamos al ciclo infradiano. Entonces, el ciclo ritmo infradiano está caracterizado por aquellas actividades biológicas que ocurren con ciclos fisiológicos de 20 o menos horas. De 20 o menos horas. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la alternancia de los estados del sueño, o sea, los ciclos de sueño. Un ciclo de sueño se da más o menos cada 90 minutos. Y es importante ir comprendiendo que los humanos necesitamos entre 5 y 6 ciclos de sueño en la noche. O sea que deberíamos dormir más o menos entre 7 y 8 horas para ponerlos en tiempos concretos. Cada ciclo de sueño tiene 5 fases, las vamos a analizar más adelante. También se ha visto en este ciclo ultradiano que las hormonas tienen su producción hormonal más o menos cada hora, cada 60 minutos. Hay segregación desde las glándulas de su producto hormonal. Y también se ha logrado analizar cómo cada ritmo respiratorio de inspiración y expiración tiene más o menos una duración de unos 6 segundos, o sea que se da más o menos cada 6 segundos una inspiración y una expiración. El ritmo cardíaco se da cada segundo, o sea que sus movimientos de sístole y diástole más o menos comprenden un segundo, y por eso el electrocardiograma tiene ciclos cada segundo. A diferencia del electroencefalograma, que mide la frecuencia en que se dan los movimientos de las ondas cerebrales, que estas se dan cada 10 décimas de segundo. Todo eso pertenece al ciclo ultradiano. Ya en el infradiano vamos a medir todas esas actividades biológicas que se dan en los cuerpos que son mayores a 24 horas. El más conocido es el ciclo menstrual de la mujer, que se da en promedio cada 28 días. Más de 24 horas, entonces tenemos un ciclo de 28 días en el caso del ciclo menstrual de las hembras. Ubiquémonos en lo que es el ciclo circadiano. Y esa palabra circadiano significa acerca de un día. ¿Qué pasa en nuestro organismo y en el de los seres vivos durante un periodo de 24 horas, un día? Y surge de dos palabras latinas, circa, alrededor, y día, alrededor de un día. Y estos ciclos circadianos aparecen simplemente como procesos de adaptación de los cuerpos a lo que son los cambios de temperatura y a los cambios de luz ambiental que se dan en el planeta Tierra. O sea que hay unos cambios en nuestros cuerpos estimulados por factores externos. Y esos cambios corporales tienen que ver en cuanto a su función, la fisiología, y en cuanto a su comportamiento como tal. Pero miren lo bonito del proceso histórico de la humanidad. Venimos entonces a darnos cuenta de que el Sol es el origen de la ritmicidad circadiana. Todo va a tener que ver con la presencia o ausencia de esta estrella. A tal punto que se piensa que las primeras células, esas células primitivas de donde surgió la vida, se defendían de los rayos ultravioletas del Sol, ubicándose en las profundidades de los mares, y que en la medida en que fueron llegando a la superficie, optaron, para no recibir el daño de los rayos ultravioleta, optaron por llevar su replicación de ADN a las horas nocturnas, donde no había luz. Hoy tenemos que decir que el crecimiento de los cuerpos se da principalmente en las horas nocturnas. Por eso la hormona del crecimiento tiene unos picos de producción más elevados durante el tiempo de la oscuridad, la noche.
Y vamos viendo entonces cómo son leyes naturales, que los mismos seres naturales han aprendido de su hábitat. Una ley natural aprendida por seres pertenecientes a ese reino natural. Y estos tres investigadores norteamericanos que recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 2017 se adelantaron en descubrir lo que era el funcionamiento del reloj biológico, que ayudaba a los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, por lo tanto, a sincronizarnos con lo que era la vida de la Tierra, teniendo en cuenta en ella su dinámica rotacional durante 24 horas. Descubrieron cómo funcionaban esos mecanismos moleculares que en última instancia venimos diciendo que han sido los que han controlado los ritmos circadianos. Están los mecanismos moleculares, la esencia de los ciclos circadianos. Y decimos que estos tres científicos se adelantaron porque recibiendo el premio Nobel en el 2017, ya ellos venían investigando. Y en el siglo pasado, en 1984, descubrieron la presencia de un gen. Por primera vez en la historia se ubica este gen y lo llaman el gen período, que va a encargarse de sincronizar el resto de otros genes que posteriormente se fueron descubriendo. O sea, lo ubicaron como el que controlaba adecuadamente los ritmos biológicos. Pero además de descubrir la presencia de este gen, bautizado período, también descubrieron en él una proteína que la denominaron de igual manera, la proteína período, o PER en inglés, escritas con letras mayúsculas para diferenciarlo del gen. Entonces la proteína con letras mayúsculas es muy especial en cuanto a su funcionamiento, porque descubrieron que se acumulaba en el citoplasma de la célula durante la noche, pero se degradaba en el día. Aspecto bien interesante a tener en cuenta, porque recuerden que el alimento nocturno, ese que se ingiere en la noche, se metaboliza más lentamente. Y como se metaboliza más lentamente, tiende a producir mayor obesidad. Entonces, la proteína P se acumula en el citoplasma, en las células, durante la noche y se degrada durante el día. Descubrimiento interesantísimo que, a partir del momento, llevó a que se descubriesen otros genes. Entonces, ya hoy hablamos de genes periféricos. Un gen central que coordina y unos genes periféricos que acompañan. Y estos genes van a trabajar durante 24 horas y van a permitir que se vuelva a repetir al día siguiente el mismo proceso. Van a actuar principalmente de acuerdo a la presencia o ausencia de luz. Y en este proceso se ha encontrado que participan animales, plantas, microorganismos. Por eso ahí en la lámina figura una plantica con la que nos disfrutamos la vida cuando éramos pequeños, la famosa dormidera. Esa planta que medio tocábamos y ella adosaba sus hojitas. Pues en la noche hace lo mismo, se duerme, por eso tiene el nombre popular de dormidera. Se duerme en la noche ante la ausencia de luz. Lo mismo que le ocurre a las otras plantas y a los otros microorganismos. Ya pasando pues entonces al campo de lo humano, digamos que nosotros tenemos un gran reloj, que lo vamos a llamar el núcleo supraquiasmático. Este va a ser el jefe de los relojes periféricos. Y se llama supraquiasmático simplemente porque está por encima del quiasma óptico. El quiasma es el entrecruzamiento que hacen los nervios ópticos. Recordemos que el nervio óptico del ojo derecho pasa al hemisferio cerebral izquierdo y que el nervio óptico del ojo izquierdo pasa al hemisferio cerebral derecho. Y ese entrecruzamiento se le conoce como quiasma óptico. El núcleo supraquiasmático, o sea que está por encima de ese quiasma, supra, encima, quiasma óptico, supraquiasmático, está constituido por
20.000 neuronas aproximadamente. Y tiene un papel supremamente importante porque va a ser el direccionador de la información. ¿De qué información? La retina capta la presencia de luz y si capta la presencia de luz, el núcleo supraquiasmático mandará un mensaje al hipotálamo. Y el hipotálamo a la glándula suprarrenal que está encima del riñón para que libere cortisol. Pero si la retina capta que no hay luz solar, luz ambiente, va el informe al núcleo supraquiasmático y este lo envía a la glándula pineal. Y la glándula pineal libera melatonina, que es la hormona que induce al sueño. Y dependiendo si tenemos cortisol o si tenemos melatonina en el sistema circulatorio, va a cambiar nuestra fisiología, o sea, nuestro funcionamiento, y va a cambiar nuestro comportamiento. O nos acostamos a dormir o nos activamos para cumplir con las diferentes funciones durante el día. Estamos muy bien organizados. Lo que pasa es que a veces los humanos alteramos y de forma crónica ese ritmo circadiano, y cuando alteramos crónicamente ese ritmo, enloquecemos el cuerpo y lo enfermamos. Son leyes de la naturaleza. Entonces la luz se convierte en un gran sincronizador de nuestro ritmo circadiano. Si hay ausencia de luz, se produce melatonina. Si hay melatonina, hay sueño, descansamos y el cuerpo se recupera. Y ya vamos a ir dándonos cuenta cómo. Si hay presencia de luz, se suspende o se detiene la producción de melatonina y sale serotonina. Y al haber serotonina, hay motivación para la actividad. La luz, el principal sincronizador de nuestro reloj circadiano. Y como todo esto que estamos viendo hoy, hay que aplicarlo a nuestro momento. Hacer conciencia es traer al presente, o sea, ubicarnos en el hoy, el aquí y el ahora. Preguntémonos, ¿qué ha venido pasando con el ritmo ciclo circadiano en estos tiempos de pandemia? Y hace 15 meses, los seres humanos hemos estado afectados por la presencia de la pandemia, que nos ha llevado a que de alguna manera se altere ese proceso del actuar en el día y a ese proceso del descansar y dormir en la noche. ¿Qué ha pasado? Muchas personas han llegado a estados de ansiedad. ¿Por qué se llega a esos estados? En muchas ocasiones por el constante flujo, la información por todos los lados, en muchas ocasiones distorsionada. Prudente sería escuchar un noticiero, el que más le agrade, el que más crea usted que es objetivo, pero con una vez que se recibe información sería suficiente. Pero también existe la angustia frente al posible contagio. Es que nadie se quisiera contagiar. Y aunque son muy pocos los que desarrollan la enfermedad del COVID, está el miedo, porque cuando hay contagio hay riesgo de perder la vida. Y la gran mayoría de seres humanos podríamos decir, sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos morirnos. Y eso es parte interesante. La emoción del miedo a morir es un nodo, un sitio que está desde el nacimiento en el sistema límbico. Por eso cuando estamos con dolor o cuando estamos con enfermedad, buscamos quien nos proteja y nos coloque en la orilla de la seguridad, de la salud. Pero también la presencia del COVID ha traído consecuencias que pueden haber originado toda esta situación de ansiedad en las personas, que las ha llevado a que se cambien los patrones en cuanto a actividades en el día y descansos en la noche. Personas que han perdido su trabajo. Si han perdido el trabajo, entonces el ingreso en la familia es menor, que no saben cómo subsistir.
Otras personas no han perdido el trabajo, pero su capacidad adquisitiva sí ha disminuido. Hoy está más costosa la vida y el salario sigue siendo igual. Y por último, digamos que también la ausencia de rutinas diarias influye en esos procesos de angustia que se dan las personas. ¿Y qué son las rutinas? Simplemente es agendar la vida, agendar el día a día. No podemos levantarnos y que el primer pensamiento que aparezca sea, ¿qué voy a hacer hoy? No, ya debe estar establecido qué vamos a hacer. Levantada a la misma hora todos los días. Puede ser ejercicio a la primera hora del día. Ahí tiene que estar establecida la organización del cuerpo, bañar ese cuerpo y organizar ese cuerpo. Si laboramos, empezar a laborar en el tiempo de acuerdo a las circunstancias de cada quien. Pero también tendremos que tener tiempo para leer, tenemos que tener tiempo para el ocio, para la reflexión o meditación. O sea, hay que tener una agenda. No podemos estar improvisando, porque en esas improvisaciones el cuerpo se afecta mucho como tal, desde su funcionamiento. Se ha visto, por ejemplo, que el 37% de las personas han tenido alteraciones en sus procesos de descanso a través del sueño. En una encuesta que se hizo a finales del 2020, en diciembre concretamente, se encuestaron 13.000 personas mayores de 18 años en 13 países diferentes y se encontraron esos resultados que tenemos ahí en esa presentación. Como estamos revisando lo del sueño, pues miren, el 37% tuvo alteraciones en su dormir. ¿Y qué tipo de alteraciones se vienen presentando? Unas tienen dificultades para conciliar el sueño, se demoran mucho tiempo para dormirse. Otras tienen dificultades para mantener el sueño, o sea, se duermen fácil, pero despiertan muy fácil. Hay otras que tienen ambas situaciones. Se demoran para dormirse y cuando se duermen se despiertan con frecuencia. Otros, por el contrario, duermen mucho. Otros despiertan muy temprano. Y no han faltado aquellos que posiblemente sean los más frecuentes, que han ido corriendo el horario frente al hábito del sueño. Antes se acostaban a las 10 y hoy se acuestan a las 12 o 1 de la mañana. ¿Qué pasó ahí? Como no tenían la rutina bien establecida, entonces pensaban y siguen pensando que podían quedarse viendo televisión o trabajando en su computador. Y el cuerpo se descompensa y comienza a darse una anarquía funcional. Antes de la pandemia, ya se había venido estableciendo que la humanidad estaba presentando un deterioro en cuanto a la cantidad y calidad del sueño, y que eso iba de la mano con una epidemia de obesidad. Pues con la presencia del COVID-19, esto que les acabo de decir se ha incrementado. ¿Cómo es que se ha incrementado? Sí, la cantidad y calidad del sueño es mayor. Se ha deteriorado más la cantidad y la calidad del sueño. Hay mayor deterioro en este proceso. Y esto ha llevado a que la obesidad también aumente. Pero es que no solamente pensar en que se aumenta la obesidad, es pensar qué se deriva, cuáles son las consecuencias que trae la obesidad. Cuando se es una persona obesa, se aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión, entre ellas la parte de aumento en colesteroles y triglicéridos, entre ellas los infartos del corazón. Pero la obesidad también puede orientar o llevar el cuerpo a que desarrolle una diabetes. Y si hay diabetes, comienzan a sufrir los riñones generalmente. Y el solo hecho de aumentar de peso lleva a que la columna vaya teniendo alteraciones en cuanto a su estabilidad. Entonces vendrán dolores y dificultades a nivel de la columna, pero también de las rodillas. O sea que el sistema esquelético comienza a resentirse. Y las rodillas porque tienen que cargar y mover
todo lo que está por encima de ellos. Entonces, después de esta introducción, que era una motivación, una introducción frente a lo que es la presencia de los ritmos circadianos en nuestras vidas, digamos que la cronobiología estudia entonces los ciclos biológicos a nivel molecular. Y hemos dicho hasta aquí como que nos comportamos en dos grandes escenarios. Cuando hay ausencia de luz, que llevamos a que nuestro cuerpo de la glándula pineal libere melatonina para dormir. Y cuando hay presencia de luz, que lleva a que nuestras glándulas suprarrenales liberen cortisol, que nos convoca a la actividad. Luego, esos ritmos circadianos son supremamente importantes, no solamente para definir lo que son los patrones de sueño, sino para definir los patrones de alimentación, para lo que es entender cómo se mueven los jefes desde la dinastía de las glándulas, porque la producción hormonal se da en cascada y hay unas jefaturas. La glándula reina es la glándula pineal, que actúa y controla al hipotálamo. El hipotálamo actúa y controla sobre la hipófisis sobre la tiroides y la tiroides sobre el resto de glándulas del cuerpo. Las glándulas mamarias, las glándulas gonadales, o sea, los testículos y los ovarios, las glándulas suprarrenales. Entonces, miren qué tan importante entender que esos ejes hormonales también tienen que ver con el ritmo circadiano. La regeneración celular. Las células se regeneran en la noche y la propia actividad cerebral, porque el cerebro entra a su máximo reposo, a su máxima actividad basal, entre las 10 y las 2 de la mañana. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es importante. Ahí vamos a descubrir por qué durante ese periodo de tiempo es que el cuerpo trabaja en las inflamaciones y trabaja en las reparaciones. Y esa función la tiene el cortisol. Entonces, hablar de ritmos circadianos o de ciclos circadianos no es más que una invitación a hacer un abordaje. Vamos a abordar nuestro cuerpo durante 24 horas y vamos a ver qué pasa en ese cuerpo y cómo hay diferentes ciclos, no solamente el ciclo del que venimos hablando, que es el principal, el ciclo vigilia-sueño, pero que también hay que hablar de otros ciclos, como es el de la regulación de la temperatura. Nuestro cuerpo no tiene la misma temperatura durante 24 horas. O el ritmo o ciclo de la presión arterial, porque es que nuestro cuerpo tampoco tiene la misma presión arterial durante 24 horas. O lo que es el gasto cardíaco. El corazón descansa muchísimo en la noche. La generación de orina, el consumo de oxígeno, todo eso obedece a unos ritmos propios. Pero además de eso, venimos diciendo que ciertas sustancias como las citoquinas, que tienen que ver con la reparación y con la parte de la inmunidad de nuestro cuerpo, actúa fuertemente en la noche. Los factores energéticos, de dónde saca el cuerpo las energías. Y no es lo mismo tener la producción de energías en el día, cuando consumimos alimentos, que en la noche, cuando deberíamos de dejar de consumir alimentos. Y entonces, ¿de dónde sacan las energías durante la noche? Y eso tiene unas fases especiales, unas acciones especiales que también tienen que ver con el ciclo ritmo circadiano. La producción de hormonas, venimos diciendo, la insulina, el cortisol, la adrenalina, las hormonas tiroideas, la del crecimiento, la melatonina. Todos esos procesos tienen sus propios ritmos o ciclos. Por eso, cuando hablamos de este gran ciclo, vamos a hacer un abordaje para que nos demos cuenta qué pasa en nuestro cuerpo en 24 horas. Siendo la luz el principal referente. Y cuando nos referimos a la luz, nos referimos a la ambiental, que la debemos a la presencia del Sol, que está al frente de nuestro planeta, y que nuestra Tierra gira en torno a esa estrella y tiene una duración de 24 horas para hacerlo. 12 horas, en donde va a estar de frente al Sol, día, y 12 horas donde esa área de la Tierra que ya estuvo de frente al Sol va a quedar de espaldas a él, la noche.
Y el núcleo supraquiasmático es el que se encarga de recibir esa información y de hacerle llegar dicha información a los relojes periféricos, que también los vamos a llamar osciladores periféricos. ¿Cómo hace el núcleo supraquiasmático ese trabajo? A través de dos medios. El medio neuronal, neuronas, y el medio neuroendocrino, estímulo de glándulas para que produzcan hormonas. Y vamos a deleitarnos entendiendo cómo lo hace. La retina, que es la parte que capta las imágenes en nuestro ojo, todo un ojo al servicio de un pequeño punto que es la retina, tan especial. Lo llaman el punto ciego. Por ahí es por donde vemos. Y entonces esa retina, a través del nervio óptico, recibe la información. Y va a recibir la información de si hay luz o de si hay oscuridad. ¿Y cómo lo hace? Coge el estímulo luminoso o la ausencia de él y lo pasa a través del nervio óptico. Del nervio óptico esa información va al núcleo supraquiasmático. Si hay luz, la información irá por nervios a los ganglios cervicales, se devuelve hasta el cerebro para llegar a la glándula pineal y la glándula pineal libera melatonina. Si no hay luz, esa información va del núcleo supraquiasmático al hipotálamo y el hipotálamo manda esa información a la glándula suprarrenal. Quedémonos entonces con la presencia de luz. Presencia de luz. ¿Cómo hace el cuerpo para recibir ese mensaje y llevarlo a las diferentes áreas del cuerpo? Proceso bien bonito. Miren, en la retina hay unas células llamadas células ganglionares fotorreceptoras, o sea, receptoras de luz. Y esas células ganglionares están clasificadas en 5 grupos: la M1, la M2, la M3, la M4 y la M5. Y la M1 y la M2 se comunican directamente con el núcleo supraquiasmático. Y de ese tipo de células de la M1 y la M2, la M1 es la más rica en una sustancia llamada melanopsina, que es la que recoge la luz y le dice al núcleo supraquiasmático a dónde tiene que mandar la información. Si recibe luz, la información irá al hipotálamo para que vaya a la glándula suprarrenal y libere cortisol. Pero si las células M1 no reciben luz, entonces la información irá desde el núcleo supraquiasmático a la glándula pineal para liberar melatonina. Recuerden bien estos dos tipos de células, la M1 y la M2, principalmente la M1, porque su melanopsina es muy sensible a la presencia de luz, sobre todo la luz azul. Ya con la información que recibe el núcleo supraquiasmático, este se encarga de mandarles el mensaje a los diferentes osciladores periféricos, o sea, a los otros relojes que están en cada célula del cuerpo, células del corazón, células del hígado, células del intestino, células del tejido graso, células del intestino, células de todo el cuerpo. Y dependiendo de la información que mande ese núcleo supraquiasmático, estos osciladores van a funcionar. Si hay luz tendrán un comportamiento y si hay oscuridad tendrán otro. Hemos dicho entonces hasta aquí que la luz es supremamente importante y cuando hablamos de luz hablamos de la luz del ambiente producida por el sol. Supremamente importante para definir lo que es la ritmicidad de nuestro ciclo circadiano. Pero una cosa es que uno sea importante, otra cosa es que sea exclusivo. Esta luz solar es importante, pero no es exclusiva. ¿Qué significa? Que hay otros agentes, otros aspectos a tener en cuenta, tanto desde nuestro cuerpo como desde la parte externa. Entonces habrán agentes externos e internos
que también van a ayudar de alguna manera a que el organismo sincronice sus relojes biológicos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay personas cuya retina no les funciona. Luego sus células M1 y M2 no son receptoras de estímulos lumínicos, ni tienen melanopsina. Es el caso de los invidentes. Los invidentes no tienen forma de observar luces. Pero resulta que dentro de su cuerpo hay otra forma de sincronizar el reloj circadiano. Y fuera de su cuerpo también hay otros agentes externos que les van a ayudar. Por eso decimos entonces que el estímulo sonoro externo ayuda. Cuando escuchamos mucho ruido externo, nuestro cuerpo comienza a cambiar. El proceso de alimentación también lleva a que haya una sincronicidad en esos ritmos y en esos relojes periféricos. Los cambios de temperatura, es que no es la misma temperatura en el día que en la noche, y mucho menos en las primeras horas de la noche a las primeras horas de la madrugada. Las interacciones sociales generalmente son diurnas. Todo esto de alguna manera contribuye a que el reloj de los humanos se sincronice. Por eso los invidentes tienen esa posibilidad. Miren que hasta aquí hemos venido diciendo cómo nuestro reloj es capaz de ajustarse diariamente a los diferentes cambios que se van dando desde los ambientes. Y a eso es lo que llamamos sincronización. Se corrigen los retrasos o los adelantos cuando nos acostamos más tarde o cuando nos levantamos más temprano. Eso hay que corregirlo. Como cuando decimos, ve, se adelantó el reloj. ¿Y qué hacemos? Lo retrasamos. No, se me está retrasando el reloj. ¿Qué hacemos? Lo adelantamos. El cuerpo aprende cuando eso se da de manera ocasional. Porque si comienza a darse con frecuencia, hay que comenzar a ver que se puede deteriorar el reloj. Ya no nos va a servir. Los principales reguladores o estimulantes de la regulación siguen siendo la luz y la oscuridad, pero hay otros agentes. Luego el cuerpo de nosotros es una maravilla. Logra sincronizarse, pero tiene un peligro, tiene un riesgo, mejor que lo puede llevar a un peligro. El riesgo es que nosotros estemos queriendo cambiar con mucha frecuencia los diferentes ritmos biológicos que tenemos. Porque cuando usted cambia uno, el cuerpo se sincroniza fácilmente, pero el lío está en que usted cambie las horas de levantada, las horas de acostada, las horas de alimentación, los cambios a los que se expone el cuerpo con la temperatura, porque entonces vamos creando una anarquía funcional en nuestro cuerpo y eso es lo que lo deteriora y lo puede llevar a enfermedades. Cada célula, recordemos que tiene su propio reloj y que de ahí lo que buscamos es cómo organizar para que esos relojes vayan marcando la misma hora, y eso se le llama sincronización, y que no es solamente a los cambios de la luz y la temperatura, sino también de la humedad. Vamos a revisar en una persona que está comprometida con su ritmo circadiano, o sea que lleva unos patrones de comportamiento muy parecidos día a día, para decirlo en palabras que ya manejamos, tiene una rutina establecida. Y vamos a ubicarnos en una persona que tiene una rutina establecida en las 18, que son las 6 de la tarde. Busquen dónde están las 18. Ya lo ubicaron. Muy bien. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que tienen rutinas circadianas armónicas? A las 6:30 de la tarde, que son las 18:30, se da el tope máximo de su presión sanguínea. Siendo normal, tienen las máximas cifras excepcionales. Vamos a suponer una persona que maneja en el día una presión arterial de 160. Durante el día, presión adecuada, excelente, 160. Pero a las 6:30 tiene una presión de 120/80. Ese es el tope máximo para esa persona. Es normal, no le va a pasar nada. A las 7 de la noche, esa persona tiene una temperatura máxima en su cuerpo. Vamos a suponer que durante el día tiene una
temperatura de 36 grados centígrados. En ese momento tiene temperatura de 37 grados centígrados. Tope normal, máximo, digámoslo ahí, 37 grados centígrados. A las 21, que son las 9 de la noche, esa persona comienza a producir desde la glándula pineal melatonina, comienza a segregar melatonina. Luego va a comenzar a sentir sueñito, como con ganas de irse a acostar. Y por eso a las 9 de la noche comienza el ritual para acostarse, porque tiene además buenos hábitos para el descanso. Hacia las 10:30 de la noche entran en reposo los intestinos. Por eso es que se sugiere que el último alimento sea consumido 1 hora antes de acostarse, porque a las 10:30 los intestinos van a descansar. Y de esa hora a las 2 de la mañana, el cuerpo va a entrar en un reposo total. Va a tener las cifras de tensión arterial más bajitas, normales. Vamos a llamar estado basal del cuerpo, donde la temperatura va a ser la mínima, donde la respiración va a ser la mínima, donde el gasto cardíaco va a ser el mínimo, donde la presión arterial va a tener las cifras más bajitas. Y de las 2 de la mañana a las 4 va a haber un tiempo muy especial, porque vamos a estar acompañados por un sueño profundo, lo que significa que entre las 2 y las 4 de la mañana va a haber mucha melatonina en nuestra sangre y en nuestro cerebro. Descansamos muchísimo. A las 4 de la mañana la temperatura es la mínima. Pero ya a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, el cuerpo tiene que ir teniendo la presión normal. Y la presión normal de esta persona dijimos que era 160. Pero pudo haber llegado a estar en 90-50. 90-50. Y tiene que volver otra vez a 160. Y entonces ahí hay unos cambios cardiovasculares. Y miren, en muchas ocasiones, los infartos, los paros cardíacos y los accidentes cerebrovasculares se dan entre las 6 y las 7 de la mañana. Porque ahí todos, hasta el hipertenso, que baja las cifras durante el amanecer, las eleva a las 6 de la mañana. Y ese hipertenso, ese es el que más riesgo tiene de hacer los infartos, de hacer los paros cardíacos o de hacer los accidentes cerebrovasculares, que ocurren principalmente en esos horarios de las primeras horas de la mañana. Hasta las 7:30 de la mañana, el cuerpo deja de producir melatonina y esa melatonina se va a reciclar y el cuerpo la va a poder transformar en serotonina, que es una hormona que nos va a ayudar a estar activos. A las 8:30 de la mañana comienza nuevamente el movimiento intestinal. Buena hora entonces para el desayuno, 8 de la mañana, porque recordemos que a las 8:30 los intestinos van a estar preparaditos y mientras pasa el alimento del estómago al intestino delgado, falta 1 hora todavía. A las 9 de la mañana, esa persona tiene niveles altos de testosterona. Recordemos que la testosterona es la hormona encargada del deseo sexual. Luego podría ser una buena hora para tener actividad sexual entre las 8 y las 9. A las 10 de la mañana estamos en máximo estado de alerta. 10 de la mañana. Nuestro cuerpo se ha sincronizado y está muy bien. Y miren la especialidad. A las 2:30 más o menos tienen la máxima coordinación. Y a las 3:30 la máxima velocidad de respuesta. Entonces, si comenzamos a analizar esto desde la parte práctica, el mejor horario para hacer exámenes académicos, para hacer entrevistas de cualquier tipo, estaría dado entre las 10 de la mañana y las 3:30, 4 de la tarde. Máxima alerta, máxima coordinación, velocidad máxima de respuestas. A las 5 de la tarde tenemos la máxima eficiencia cardiovascular, o sea que el mejor momento para hacer ejercicio está entre las 5 y las 6 de la tarde. Es el mejor momento para hacer ejercicio físico.
Si no se puede a esa hora, entonces aprovechemos entre las 6 y las 8, que también es un buen momento. Y a las 6:30, entonces regresamos a los estados máximos en cuanto a la presión arterial. Lo que significa que después de las 6:30 de la tarde no deberíamos de hacer ejercicios físicos. Y no deberíamos hacer ejercicio físico porque estamos al tope de lo que es la presión arterial. Le vamos a poner más trabajo al corazón. Ya el fisiológico es normal. El fisiológico es el que habría que respetarle. ¿Para qué ponerle sobrecargas? Ya nos vamos dando cuenta entonces que el ejercicio físico en la noche no es el más recomendado. La glándula pineal, recordemos que es la glándula reina, va a coordinarnos también la acción del hipotálamo y desde ahí el resto de glándulas que tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de la glándula pineal, tenemos que decir que su actividad fuertemente está en la ausencia de luz, porque la melatonina se produce en ausencia de luz. Es una exclusividad que se da. Funciona cuando hay oscuridad. La más fisiológica es la oscuridad natural. Ya las artificiales, cuando nos ponemos los tapaojos, cuando nos encerramos en cuevas, porque muchas veces hacemos de nuestra habitación una cueva en el día para poder dormir, pues se siente obligada la glándula pineal a producir melatonina, pero no es de una forma fisiológica, que es diferente. La melatonina tiene unas acciones importantísimas en nuestro cuerpo. No es solamente, siendo supremamente importante, la de controlar el ritmo vigilia-sueño. No es solamente esa. También tiene un efecto potentísimo en el sistema inmunológico. O sea, nos ayuda a que nos defendamos. Entonces nos podríamos hacer una pregunta. ¿Será que la presencia del COVID en tanto joven ahora, será que tienen dificultades en cuanto a sus defensas porque sus ritmos circadianos están en disarmonía, están en una sincronía crónica? Podría ser, podría ser. También la melatonina es un agente antioxidante, o sea que previene el cáncer y también sirve para el tratamiento del cáncer, ciertos tipos de cáncer. Miren que les acabo de decir que una persona que tenga unas rutinas bien establecidas se va a dar un sueño profundo entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Va a haber mucho descanso. Y les decía que entre las 2 y las 4 va a haber niveles de melatonina elevados en nuestro torrente sanguíneo. Ahí se dan cuenta en la gráfica que entre las 2 y las 4 es cuando más elevado está el pico de producción de melatonina. Y entonces, cuando hablamos de un sueño reparador, estamos hablando de un ciclo que a su vez comprende 5 fases. Ya dijimos ahora inicialmente que deberíamos descansar o de tener entre 5 y 6 ciclos y que cada ciclo se demora en promedio 90 minutos, pero a la vez cada ciclo tiene 5 fases. La primera fase tiene que ver con el proceso de adormecimiento en el que ingresamos cuando se van dando los niveles de tentación de melatonina en el cuerpo. Hay un sueño ligero, nos vamos quedando o nos vamos pasando de la actividad a la pasividad, de la vigilia al sueño. Más o menos el 5% de esos 90 minutos nos los llevamos en el adormecimiento. Llegamos a la fase 2, que es supremamente especial, sueño ligero. Pero cuando hablamos de sueño ligero no estamos queriendo significar que no sea reparador, es muy reparador. El 50% del tiempo restante lo vamos a invertir en el sueño ligero. Podríamos decir que es ese periodo de tiempo comprendido en una persona que se acueste a las 10 de la noche entre las 11 y las 3 de la mañana. Y entonces ahí hay disminución de la respiración, disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la respiración, hay disminución de todo. Proceso basal de funcionamiento corporal. 50% del tiempo lo invertimos ahí. Y es tal ese proceso de relajación del cuerpo
que muchas veces al cerebro como que se le pierde la información de que todavía lo controla. Y es por eso que de pronto despertamos sobresaltados. Nos ha pasado a todos. Estamos durmiendo, de pronto un brinco. El cerebro quiere saber si todavía controla todas las funciones y reacciona. Y por eso despertamos sobresaltados. Pero rápidamente volvemos a quedarnos quieticos y pasamos a la etapa 3 de transición, que significa que vamos a llegar a la 4. Y la 4 es la fase delta, de ondas delta. Un sueño que es lento, reposado, reparador. Ahí invertimos el 20% del tiempo restante. Ahí es cuando van a actuar el cortisol como medio reparador, que lo vamos a ver enseguida, como agente antiinflamatorio. Ahí es donde vamos a comenzar a preparar desde el cortisol, porque ahí está fuertemente elevado el cortisol. Vamos a comenzar a preparar la glucosa, el azúcar que está en el sistema circulatorio, para de ahí sacar energías necesarias para poder actuar en el día. Ahí comienza esa fase interesante del cortisol. Y pasamos a la quinta fase del ciclo, que tiene que ver con lo que llamamos el sueño REM. Y se llama así porque hay unos movimientos en los ojos rápidos, movimientos oculares rápidos. Y eso ocurre porque es que el cerebro es cuando más se parece al cerebro activo, al que tenemos en el día. Ahí está trabajando el cerebro, ya comenzó a prepararse. Tan especial en la fase 2, el cerebro se relajó tanto que se le olvidó que controlaba el cuerpo, y por eso en muchas ocasiones reaccionamos. Y en la fase 5 ya el cerebro se comienza a preparar. Se dice que es lo más parecido al cerebro que tenemos durante la vigilia. Ahí es cuando soñamos y despertamos y recordamos el sueño. Esos son los sueños que se recuerdan, porque los otros sueños que no se recuerdan pueden haber pasado en otras fases del ciclo. Pero ahí también están esas ideas que de pronto despertamos y como que decimos, tan buena esta idea, hay que escribirla, porque si entramos a otros ciclos, pues se nos olvida. En ese momento, si es tan importante esta idea y nos da tantas luces para ponerlas en funcionamiento, hay que escribirla. Aparecen ahí en esa quinta fase de nuestro ciclo del sueño. Los ritmos circadianos se van instalando, se van aprendiendo. ¿De dónde los aprendemos? En términos generales, del entorno que nos acompaña en los primeros años de vida. Y se dice que un niño o una niña ya al 5.º año de vida tiene establecido su ritmo circadiano. Muy importante tener en cuenta este proceso. ¿Qué es que el niño no duerme? ¿Cuál es el ambiente en el que el niño está durmiendo? No es lo mismo un ambiente cuya familia comienza a recogerse a las 10 de la noche a un ambiente cuya familia comienza a recogerse a las 11 y 12 de la noche. No es el mismo. No es el mismo ambiente cuando no se tienen televisores en la pieza, cuando el niño se duerme en medio de un televisor. No es lo mismo. Entonces, tiene un aprendizaje. Sin embargo, también hay otros factores externos que pueden influir, además de los internos. Y eso se ve mucho en la adolescencia. El adolescente comienza como a cambiar ese ritmo circadiano que trae y se comienza a convertir un ciclo circadiano donde es más el tiempo en la noche que se actúa, que muchas veces el tiempo que tenemos en el día. Se va dando cabida al tiempo nocturno. Factores sociales. Nuestra sociedad ha ido cambiando. Hemos iluminado la noche por seguridad, pero también por negocio. Como el tener ha sido más fuerte que el ser en los últimos años de la vida de los humanos. Entonces, hemos ido haciendo ciudades nocturnas. Entonces, hemos ido cambiando ese ritmo circadiano. Y el adolescente se va vinculando al espacio social y entonces va viendo que la sociedad tiene para ofrecerle una vida en la noche. Y ellos se van quedando ahí.
pero también su cuerpo también va llevando a tener cambios. Por ejemplo, hay cambios a nivel del cerebro, hay cambios a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. O sea que hay una serie de hormonas sexuales que se están produciendo y que tienen que ver con un proceso de maduración de sus cuerpos. Si además de eso, los adolescentes tienen acceso a los dispositivos electrónicos que digamos que hoy es la moda, o se quedan a través de la televisión viendo películas o cines, más todavía. ¿Y eso a qué los lleva? A que al otro día, cuando se ven de vincular desde la normalidad a las actividades, no respondan. ¿Qué es la normalidad? Lo que hacemos la mayoría. No estamos diciendo que sea lo mejor y que sea lo bueno. Mira, lo que hacemos la mayoría. La mayoría de los humanos trabajamos, estudiamos, nos movilizamos de 6 de la mañana a 6, 7 de la noche. Eso es lo que hace la mayoría. Pero estos adolescentes que son convocados a la actividad académica a las 7 de la mañana, vienen con unos cuerpos cuyas temperaturas están muy bajitas y cuya melatonina está muy elevada, porque se acostaron a la 1 de la mañana y entonces todavía tienen melatonina muy activa que los pone a que se duerman en los pupitres y sillas del colegio. ¿Qué hacer entonces? Pues como son ellos los que tienen que vincularse a la normalidad, lo que hacemos la mayoría, pues les toca ir mejorando el ritmo del ciclo circadiano y por lo tanto aprendiendo a dormir más temprano para levantarse más temprano. Leyes de la naturaleza, es que el día, luz, se hizo para actuar, noche, oscuridad, se hizo para descansar y reparar los cuerpos. Es que eso no es que queramos, es que es una obligación puesta por la naturaleza. Obedezcan leyes naturales. Sin embargo, miren, los relojes circadianos como tal, el reloj como tal no es tan rígido, es flexible. Lo que pasa es que el lío es cómo nos acomodamos a lo que es la vida normal, lo que es la mayoría. Hay personas llamadas búhos y hay personas llamadas alondras. Son ciclos circadianos diferentes y todos son normales. Se dice inclusive que puede que el tipo alondra y el tipo búho tengan alteraciones genéticas. ¿Cuáles son las características de una persona llamada matutina o alondra? Es una persona con un patrón de sueño normal, simplemente que con los primeros indicios de oscuridad, su glándula pineal comienza a producir rápidamente grandes concentraciones de melatonina, luego le va a dar sueño muy rápido. Como la oscuridad empieza más o menos a las 6, 7 de la noche, a las 9 ya se está acostando, si no es antes. Y duerme muy bien, se levanta muy temprano. Cognitivamente tiene los mejores resultados en la mañana. Va a tener sueñito en la tarde, le va a dar somnolencia en la tarde. Normal la población. El 25% de la población mundial es alondra o matutina. Pero está también la población vespertina o los búhos que llamamos. Estas personas también tienen un patrón de sueño normal. Tienen mayor vitalidad para producir en la noche, o sea, cognitivamente producen mucho en la noche. Y su glándula pineal comienza a segregar melatonina muy tarde, 6 horas después de que se va la luz. Luego, si a las 6 de la tarde se está yendo la luz, a las 11 de la noche están produciendo cantidades suficientes de melatonina para dormirse. ¿Cuál es el problema de ellos? Que van a tener dificultades para levantarse. Por lo tanto, van a tener dificultades para vincularse a lo que es la normalidad social. 25% de la población son vespertinos o búhos. Y el otro 50% de la población son los intermedios colibríes. Patrón de sueño normal. Principalmente diurnos, o sea, actúan en el día, pero pueden adaptarse tanto a madrugar como a trasnocharse. La melatonina se produce 3 horas después de la alondra, del tipo alondra, 3 horas antes del tipo búho, o sea que tranquilamente a las 9 de la noche está comenzando a sacar buenas concentraciones de melatonina. Ni a las 6 de la mañana, de la tarde, ni a las 12, sino a las 9, intermedio. 50% de la población es colibrí.
Si se alteran los relojes biológicos, y no solamente el de sueño, vigilia, sino el de temperatura, el de alimentación, el de producción hormonal, se va a alterar nuestro cuerpo. Que miren que no alteramos solamente el sueño, vigilia, sino el resto de funcionamiento de nuestro cuerpo, y ahí es donde van a venir dificultades. Aquí lo importante es cómo tratar de sincronizar nuestro ritmo circadiano con las actividades sociales, escuela, trabajo, deporte. Cómo cuadramos las actividades para el día y el descanso de la noche. Eso es lo que tenemos que negociar si queremos tener cuerpos saludables. Miren, se han hecho experimentos de cómo se alteran los ritmos circadianos en las personas y solamente teniendo como el análisis en lo que es en este momento el ciclo vigilia-sueño. Si una alondra que se acostó a dormir a las 8 de la noche, se le coloca a las 11 de la noche en su habitación una luz intensa, a esa persona se le está retrasando el reloj biológico. Ya iba a las 11 de la noche y se le retrasó a las 4 de la tarde. Pero si ese mismo ejercicio lo hacemos con un búho, una persona búho, que se acostó a dormir a las 12 y a las 3 de la mañana le ponemos esa potencia de luz al interior de su habitación y adelantamos el reloj y le estamos diciendo a su cerebro, no son las 3 de la mañana, son las 9 de la mañana. Se altera el funcionamiento del cuerpo. Y si eso se hace de forma repetida, no se altera solamente el funcionamiento del ciclo vigilia-sueño, sino del resto de ciclos. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que hacen actividad física en la noche producen un retraso de 2 horas en el alcanzar la etapa de sueño profundo y reparador. ¿Se acuerdan que hablábamos que el sueño profundo y reparador se daba más o menos entre las 2 y las 4 de la mañana, por ahí, por esos lados, que era cuando más melanina había? Pues estas personas lo que hacen es retrasar el reloj, le mandan una información que no es desde el cerebro al cuerpo y entonces se demoran para dormirse y se demoran para llegar al momento más reparador. Y también se ha visto, por ejemplo, que estas personas tienen mayor tendencia al envejecimiento celular, al desarrollo de la obesidad. Y que si estás teniendo, por ejemplo, una dieta para adelgazar, el hacer el deporte o el ejercicio en la noche, le va a disminuir, a enlentecer ese proceso de adelgazamiento. Porque se altera todo el metabolismo molecular y celular, por lo tanto. ¿Qué puede trastornar el ritmo circadiano del sueño? ¿Qué lo puede trastornar a tal punto de llegar a ser dañino, a crear malestar, a crear dificultades importantes? Pueden haber alteraciones genéticas, pueden haber factores hormonales, pueden haber medicamentos, alteraciones oftalmológicas que dificulten la transmisión de la señal luminosa, alteraciones en el reloj biológico, un reloj biológico interno producido por ciclos desordenados, o hay un fallo en los factores que entrenan el reloj, o hay una asincronización forzada. Veamos algunos ejemplos de todas estas posibles alteraciones del ritmo circadiano. Miren, alteraciones internas del reloj dado por la genética. En el caso de los invidentes, un invidente nació con daños en la retina, no capta luz su retina, hay un daño genético. Entonces, al estar privados de esa luz, hay unos ritmos libres, desincronizados, porque no hay luz ambiental. Eso lleva a que los ritmos circadianos sean diferentes. Se dice que son más largos, que van entre 24 y 25 horas día. Más largo que un reloj circadiano nuestro. Pero también pueden haber alteraciones internas de ese reloj biológico. Es el caso del adulto mayor, cuya glándula pineal libera menos concentraciones y menos niveles de melatonina. Por lo tanto, duerme menos. Habrán otras causas, pero esta es
muy importante a tenerla en cuenta. Menores niveles de melatonina, menor sueño. Normal en el adulto mayor. El adulto mayor duerme menos. Presencia de medicamentos en nuestro cuerpo. Claro que también hay que tenerlo en cuenta. Si solamente revisemos un medicamento, la aspirina, gran descubrimiento del siglo XX. Pero la melatonina va a permanecer en el cuerpo dependiendo de la hora en que se consuma esa aspirina. Si se consume a las 7 de la mañana, va a permanecer menos tiempo en el torrente sanguíneo. En cambio, si se ingiere a las 7 de la noche, va a permanecer más tiempo en nuestro cuerpo. ¿Qué se busca con los medicamentos? Que permanezcan más en el cuerpo para que controlen más fácil el síntoma o la enfermedad. Luego, es mucho mejor tomar la aspirina hacia las 7 de la noche. 25% de más pertenece como concentración en la sangre. Tiene un 25% más de durabilidad. Ustedes hoy puede que los estén llamando de las IPS y el químico farmacéutico le está preguntando a qué hora se toman los medicamentos, con qué se los está tomando, cómo se los está tomando. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar el trabajo del medicamento en su cuerpo. Alteración externa del reloj biológico. Eso lleva a fallos internos en el reloj biológico, como son la presencia de la luz. Hay una alteración externa del reloj biológico. Hay un agente externo, la luz. Y se ha visto, por ejemplo, que en las mujeres que duermen con alguna luz prendida, se puede incrementar el riesgo de padecer de obesidad en un 33%. Mayor obesidad. ¿Y eso saben por qué? Porque es que con la presencia de luz hay motivación para que se produzca cortisol. Y el cortisol va a llevar a cambiar los metabolismos. Alteraciones externas del reloj circadiano de forma o de manera forzada. Los trabajos, el trabajo nocturno, o el que tiene trabajo diurno pero madruga mucho para llegar a su sitio de trabajo porque vive lejos del área de ocupación. Se levanta a las 3 de la mañana para poder ir a conseguir los aguacates para distribuir en el día. Es el señor de la calle, ese que nos vende los aguacates. 3 de la mañana, ya está, vía la mayorista o la minorista. El que más sufre de todos es el trabajador en horario nocturno rotacional. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Porque es que ese personaje se va a afectar mucho en el campo social, en el campo orgánico, en el campo psicológico. Entonces, estas asincronías forzadas llevan a alteraciones de tal manera que muchas personas en las noches se llenan de insomnios y en los días de somnolencias. Y decíamos que el trabajador con turnos rotativos va a afectarse muchísimo, es porque tiene que asumir las consecuencias de caminar como en sentido contrario a la lógica. El trabajo nocturno conlleva a ritmos de vida hostiles en cuanto a la salud del trabajador, en cuanto a alteraciones en su organismo. Tienen mayor tendencia a ser obesos, a ser hipertensos, a ser diabéticos. En cuanto a su vida familiar, mientras el papá está durmiendo, los hijos están despiertos. Mientras la compañera está despierta, está durmiendo. Y por eso entonces también las relaciones o las alteraciones psicológicas son muy frecuentes. Cambios forzados. Cuando usted viaja y los viajes son largos, con cambios de usos horarios, y mientras más largo sea el viaje, más se resiente el organismo. Viajar de América a Europa lleva a un cambio en el ritmo circadiano entre 6 y 7 horas, dependiendo del momento en que estén. Y para volver a organizar, a sincronizar el ritmo circadiano, se necesita de 3 semanas. Y mientras tanto, la persona sufre de fatiga, de confusiones, de problemas digestivos, de memoria, problemas de memoria.
3 semanas para volver a crear una sincronía en su ritmo circadiano. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando hay tantas alteraciones seguidas en el ritmo circadiano, no solamente de la vigilia del sueño, sino de la alimentación, de la temperatura, de la producción de las hormonas, que aparecen enfermedades como la obesidad, la dislipidemia, o sea, los problemas de triglicéridos y colesterol, la diabetes, los problemas de las defensas, problemas inmunitarios, la artritis reumatoidea, el asma, trastornos reproductivos, ciertos cánceres. Y a nivel cerebral hay pérdidas de la memoria, trastornos bipolares, esquizofrenias, depresiones, Parkinson, Alzheimer. Entonces las personas que tienen esta enfermedad, ¿esta es la única causa? No, es una de las causas que hay que tener en cuenta. Y que posiblemente son las mayores causas ante tal anarquía funcional del cuerpo. Por tantas informaciones repetidas y crónicas, el cuerpo se resiente y se enferma. Entonces, ¿cómo dormir mejor? Si estamos viendo que el sueño es reparador y debe de ser tenido desde ahí, ¿cómo dormir mejor? 1. Evita exposición a luces intensas durante las últimas horas del día, para que el cuerpo vaya lentamente mandándole información a esas células ganglionares M1 y M2. Baja la intensidad lumínica, vaya informándole a su jefe, que es el hipotálamo, que le ordene a la glándula pineal de liberar melatonina. Consuma el último alimento 1 hora antes de acostarse. Recuerde que los intestinos entran en reposo a las 10:30 de la noche. Aumente la exposición al sol durante el día por muchas cosas. Primero, la vitamina D actúa como defensora, produce inmunidad. La vitamina D ayuda a que el calcio pueda viajar hasta el hueso. Pero cuando usted le pone buena presencia de luz a su retina y a sus células ganglionares, estas van a mandarle una información muy objetiva al núcleo supraquiasmático para que libere cortisol. No se acueste con emociones negativas en su vida. Negocie eso rápido, aprenda a reciclar. Porque cuando emocionalmente estamos mal, nos dedicamos en la noche a rumiar. Rumiar es a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y si uno se dedica a pensar, se dedica a liberar adrenalina, y la adrenalina se opone a la melatonina. Practique algún deporte durante el día. La mejor hora, de 5 a 6 de la tarde. Si no puede hacer ahí, en las horas de la mañana. Y tenga también en su rutina un momento para relajarse, para trabajar desde alguna disciplina o un proceso que le ayude a su salud corporal. Además, un horario regular para levantarse y para acostarse. Ojalá la misma hora para acostarse y la misma hora para levantarse, incluyendo sábados, domingos y días de fiesta. Ah, pero ¿cómo así? Entonces no descansamos más. No, porque usted lo que está haciendo es retrasando su reloj biológico, alterando su reloj biológico. Le está queriendo decir al cuerpo que son las 4 de la mañana cuando son las 9 de la mañana. No es que siguió durmiendo. Y el cuerpo sí le produce melatonina, pero melatonina producida por presión, no por convicción. Usted se pone su tapaojos y entonces el cerebro sigue creyendo que está de noche. Entonces le produce melatonina, pero después se van viendo los efectos. Baja temperatura en su habitación, más o menos 18 grados centígrados. Recuerde que el cuerpo va a ir disminuyendo. Va a llegar a un tope máximo de temperatura, 37 grados a las 7 de la noche, pero va a ir disminuyendo, 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 y entra en una temperatura basal a las 12, 1, 2 de la mañana. A las 4 va a estar la temperatura muy bajita. Entonces necesitamos que el ambiente también ayude, que sea aireada para que la ventilación le facilite una buena temperatura. Un sitio para dormir que sea completamente oscuro. Entonces tenemos que poner unas cortinas gruesas o unos bloqueadores de la luz externa
Recuerden que hemos electrificado la noche por seguridad, pero también por comercio. Ese cuento de tener ciudades nocturnas no es más que atropellar las leyes normales de la naturaleza. Las ciudades no pueden ser nocturnas, las ciudades tienen que ser diurnas si queremos verlas en actividad comercial. Comercio es para el día. Entonces, hay que bloquear esa luz externa artificial. Evitar tener en la pieza algún tipo de dispositivo electrónico que tenga luces, que relojes, que lamparitas, nada de eso. Y evitar el uso de las pantallas del celular, pantallas del computador, pantallas de la tablet. 1 hora antes de acostarnos debemos de terminar el contacto con estos aparatos electrónicos. ¿Por qué? Muy sencillo. Funcionan con una luz LED azul. Y la melanopsina de las células M1 y M2, principalmente las M1, son muy amigas de la luz azul. Y si hay luz azul, no va a haber información para que la glándula pineal libere melatonina. Luego, la persona que se duerme con un celular en la mano, con un computador en la mano, con una tablet en la mano, va a dormir por cansancio. Va a llegar un momento en que va a dormir por cansancio y no va a ser reparador el sueño. No hay suficiente melatonina en el cuerpo porque la luz azul captada por la melanopsina de las células M1 mandaron un mensaje para que no se produjese melatonina, sino más cortisol y más adrenalina. Limite el uso del alcohol y de la cafeína. El alcohol porque bloquea la función del sistema nervioso. Esa es la función del alcohol. Bloquear al sistema nervioso. Y la cafeína porque es un estimulante cerebral. Y se ha visto que la cafeína puede estar, después de ingerir el tinto, 4 o 6 horas después en la sangre a nivel del cerebro. Entonces, una persona que se acuesta a las 8 tendría que tomarse el último tinto a la hora de almuerzo. Si se acuesta a las 10, tomarse el último tinto por ahí a las 4 de la tarde. Pero es que a mí me gusta mucho el tinto y me hace falta. Tómeselo, pero sin cafeína. Tome café descafeinado. Son los frascos que venden con tapa verde. Eso sabe igual. Café descafeinado, sabe igual. Y no tiene problemas para el dormir. No se quede en la cama si está despierto y ya lleva rato y no puede dormir. No se quede en la cama. Siéntese a leer, pero a leer en un libro, no en el celular, no en la carpeta, no en la tableta, no en el computador, porque recuerde que la luz azul es captada por la melanopsina y entonces usted va a producir más cortisol, más adrenalina, menos melatonina. No va a dormir. Coja el libro y póngase a leer, verá que le va a dar sueñito. Y si no le sirve ese sistema de la lectura del libro, escuche ruido blanco. El ruido blanco es el ruido que escuchamos cuando llueve intensamente y que lo escuchamos caer las gotas de agua sobre las tejas. Y se han dado cuenta que cuando llueve dormimos más profundamente. Eso es un ruido blanco, que es un ruido intenso. Como ruido blanco también es el que percibimos cuando prendemos el televisor y no hay canal, o cuando encendemos un radio y no está sintonizado. Eso es ruido blanco. Y esa frecuencia que contiene todas las frecuencias hace que su cerebro no capte otro tipo de ruidos. Y entonces usted va a dormir profundamente. Si va a colocar el ruido blanco en el celular, por favor, recuerde la luz ultravioleta, póngalo hacia abajo para que no salga luz al exterior, que la pantalla quede hacia abajo de la mesita de noche y usted solamente escuche el ruido blanco que surge de la grabación que coloca. Tras todo este periodo de acondicionamiento, nos volvemos a resincronizar en nuestro ritmo circadiano. Generalmente se logra, pero hay que ser disciplinados.
Si no, entonces tocará tomar melatonina, que solamente se utiliza en personas mayores. Un niño no tiene por qué tomar melatonina, ni un adolescente tampoco. Personas mayores que no logran reorganizar su ciclo con toda esta serie de indicaciones que dimos. Y entonces se dan 10 miligramos de melatonina. Esa melatonina viene de acción lenta y de acción rápida. Acción lenta para inducir el sueño, para que uno se duerma rápido. Acción lenta para que se mantenga el sueño. La melatonina de acción lenta es la más parecida a la de producción desde nuestros cuerpos, porque lo que busca es estar siempre manteniendo el sueño en un tiempo determinado. Esa melatonina habíamos dicho que es buena entonces para manejar lo que es el ritmo vigilia-sueño, pero también para defendernos contra el cáncer, porque es una excelente antioxidante, principalmente en cáncer de mama, de próstata, de estómago, intestinos. Es un agente neuroprotector. ¿Por qué es protector? Porque coge el hueso y le estimula su parte de crecimiento y también limita la reabsorción de dicho tejido óseo. Regula el desarrollo sexual. ¿Por qué regula el desarrollo sexual? Porque modula la producción de la hormona liberadora de la gonadotropina. Y esta hormona liberadora de la gonadotropina es la que va a ayudar a que se produzcan las hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, testosterona. Y recuerden esa función tan especial que tiene que ver con las defensas, la función inmunoestimulante. También nos va a ayudar la ubicación con nuestra dieta, consumir alimentos ricos en triptofano y ricos en melatonina. Miren, la sociedad nuestra de hoy se caracteriza por estas tres dificultades. Una, altas situaciones de estrés. Dos, frecuentes desórdenes en los horarios para alimentarse. Y tres, falta de tiempo y de condiciones favorables para dormir. No tenemos tiempo para nosotros. ¡Qué tristeza! Esas tres características trágicas que hoy caracterizan nuestra sociedad, las tenemos que confrontar. ¿Cómo no dar tiempo para nosotros? No es recomendable entonces ingerir alimentos en la noche. ¿Por qué? Porque el organismo procesa lentamente más lentamente los alimentos. ¿Por qué? Porque hay tolerancias a la glucosa. Y entonces, como esa tolerancia se ve alterada, entonces podemos ir llegando a diabetes. Se ve alterada la tolerancia a la glucosa. Un horario regular en las comidas puede ser esencial para que funcione muy bien el ritmo circadiano. Y cuando decimos un horario regular de alimentación, es que la alimentación tenga un desayuno más o menos a las 8 de la mañana, un almuerzo más o menos a las 12 del día y una comida más o menos a las 6 de la tarde. El principal alimento es el almuerzo. Es el que más rico en todo debe ser. No necesariamente el más abundante, no. Es que abundante no debe ser ninguno. No debe ser ninguno. ¿Por qué? Por estas circunstancias. Ya les voy a explicar. ¿Qué son alimentos ricos en triptofano? Son aquellos que contienen este componente que va a ser un precursor de la melatonina, o sea que va a llegar a dar melatonina. ¿Qué alimentos tienen triptofano? Los frutos secos, el pescado, las carnes, las frutas, el aguacate. Entonces, el último alimento del día puede ser de estos ingredientes que están viendo ahí en la foto. Miren la forma en que se produce desde el triptofano melatonina. Ustedes consumen un alimento rico en triptofano y ese triptofano se va procesando y llega a ser serotonina, la serotonina que circula en todo el cuerpo. Pero gracias a la presencia de la luz, esa serotonina se convierte en N-acetilserotonina, que es la serotonina cerebral, diferente a la que hay en el resto del cuerpo, principalmente en el sistema digestivo. O sea que tenemos dos tipos de serotonina. El sistema digestivo que llama serotonina, que es más o menos el 90%. Y la N-acetilserotonina, que es la que está en el cerebro, que se produce gracias a los efectos de la luz.
Y ese N-acetilserotonina se convierte en melatonina, que nos lleva al sueño. Pero a su vez la melatonina, por allá como a las 7 de la mañana, comienza a transformarse en N-acetilserotonina y entonces esa mantiene en el cerebro. La llaman la hormona de la felicidad. ¿Qué alimentos tienen melatonina? Las nueces, las cerezas, los tomates, los bananos, las almendras. Luego, estos alimentos consumidos en las horas de la tarde-noche también nos van a ayudar a producir melatonina. Una buena nutrición necesita, primero, que sea diurna. Segundo, que sea balanceada. Tercero, que se disponga de tiempo para degustar y de conciencia para masticar, y masticar muy bien. Miren que lo importante no son cantidades, sino calidades de alimentos. No es importante quedar satisfechos. Es muy importante quedar satisfechos. Lo que no podemos quedar es llenos. Y nuestra cultura es del mensaje de la llenura. ¿Quedó llenito o le sirvo más? No, hay que quedar satisfechos, no llenos. El alimento principal debe ser el almuerzo. Y cuando decimos principal, debe ser el más balanceado. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, aguas. El cortisol, que es esa hormona que se produce en el día, lo llamamos la hormona de las comidas, por eso. Porque es la hormona del día cuando nos tenemos de alimentar. Porque es la que nos prepara también para las actividades normales que llamamos estrés. Al estrés se le conoce así porque es la preparación para el cuerpo frente a las actividades. Otra cosa muy distinta es el hiperestrés. La producción del cortisol entonces se va ajustando a la medida en que vamos trabajando los ritmos circadianos y va a ayudar entonces a la regulación y a la ingesta de los alimentos. Recordemos, le llega una información a la glándula suprarrenal para que produzca esta hormona y esa información se origina por allá en el hipotálamo. ¿Para qué sirve el cortisol? Funciones supremamente especiales. Uno, eleva la energía que debemos de tener para poder enfrentar el estrés. Cuando decimos estrés, son las actividades normales del día. El hiperestrés son las exageradas. Para poder tener la energía suficiente, entonces el cortisol ayuda a equilibrar los niveles de azúcares en la sangre, o sea, la glucosa en la sangre. Y para poder tener glucosa en la sangre, entonces interviene en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Además de eso, equilibra o maneja los niveles de sal y agua en el cuerpo. Y cuando se manejan los niveles de sal y agua, se está manejando, entre otras cosas, lo que es la presión arterial. Controla la presión sanguínea. Regula los niveles de inflamación en el cuerpo. Entonces, en la noche el cuerpo comienza a reparar los daños que hubo durante el día. Colabora a nivel cerebral en los procesos de la memoria y la concentración y ya hemos venido diciendo que regula el ritmo del sueño-vigilia con la melatonina. Miren que la melatonina tiene una producción muy especial. A las 12 de la noche, ubiquémonos donde dice 12 AM, a las 12 de la noche, lo que llamamos las 0 horas, ahí están los niveles más bajitos de cortisol. Y comienzan a ascender lentamente después de las 12 de la noche, comienzan a ascender. Y están en los niveles altos cuando nos vamos a levantar. Y los niveles más altos se dan entre las 2, la segunda y la cuarta hora de habernos levantado. O sea que cuando nos levantamos pueden estar en un 80%. ¿Y qué pasó entre las 12 y las 6 de la mañana que nos levantamos? El cortisol se fue elevando para trabajar. Primero, en la reparación del cuerpo. Recuerden que es el que ayuda a la desinflamación, para ayudar en las defensas del cuerpo, pero también para producir las energías, o sea que tiene suficiente glucosa en la sangre para que cuando nos levantemos podamos trabajar. ¿Están ahí? En la noche el cortisol trabaja, acción antiinflamatoria, acción fortalecedora de las defensas, pero también acción para producir lo que es la glucosa. Cuando usted se levanta por la mañana, sin haber comido, usted tiene suficiente glucosa en su sangre y la glucosa va a sacar la energía. A esta hormona entonces la vamos a llamar
la hormona del estrés, tanto porque funciona en situaciones de euroestrés como en situaciones de hiperestrés, o sea, de acción exagerada. ¿Y qué hace? Simplemente entonces mantiene niveles de energía suficientes que se las va a mandar ¿a dónde? A los músculos, a las articulaciones, a los tendones para que su cuerpo se mueva, pero también a su cerebro, para que de alguna forma vaya analizando qué va a hacer, cómo va a enfrentar la situación, o si es que le tiene que mandar una orden al cuerpo para que se vaya. ¿Y de a dónde regula, de a dónde saca toda esa glucosa para mandar al sistema circulatorio? Del hígado, glucagón, del tejido graso, de las proteínas, de los carbohidratos. Parte dura para el cuerpo cuando ya no es un euroestrés, sino un hiperestrés. Porque cuando se aumenta el estrés, todo se desarmoniza. Y ahí es cuando podemos entrar en un riesgo de llegar a ser diabéticos, porque se puede originar una resistencia a la insulina al haber tanto azúcar, porque si hay mucho azúcar y tiene que tener mucha sangre, en la sangre tiene que haber mucha glucosa, mucho azúcar, para poder enfrentar ese hiperestrés, entonces la insulina, que es la que lleva el azúcar a las células, entra en rebeldía. No soy capaz de llevar tanto pasajero en viajes tan seguidos. Entonces hay resistencia de esa insulina. ¿Qué hace que se eleven los niveles de cortisol en la sangre? ¿Qué situaciones? Uno, cuando hay glucosa muy bajita, entonces se produce más cortisol, porque el cortisol es el responsable de asegurar la energía. Para poder asegurar la energía, él tiene que inventarse de dónde la saca. ¿De dónde la saca? De las grasas, de las proteínas, de los carbohidratos que existan. Por eso el ayuno exagerado puede ser peligroso, porque el ayuno exagerado lleva a hipoglicemia, y cuando está bajita la glucosa se libera más cortisol. Cuando hay mucho estrés, sea emocional o no sea emocional, se libera mucho cortisol, que es el responsable de asegurar la energía. Cuando hay mucha actividad física, entonces no es hacer exceso de ejercicio físico, no, porque cuando hay mucho estrés desde el ejercicio físico, lleva a que se libere más cortisol. Cuando hay falta de sueño, es que ante la falta de sueño, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Liberar más cortisol, porque es que el cuerpo prácticamente está trabajando en la cama, está pensando. Cuando hay exceso de frío, porque el cuerpo, acuérdense que produce calor a partir del ejercicio que se haga, y entonces el cuerpo, yo no sé si alguna vez les habrá dado escalofríos. El escalofrío es una forma de recuperar el calor, y ahí se gasta mucha energía. Entonces, cuando hay mucho cortisol en el cuerpo, hay resistencia a la insulina, hay grasa abdominal que se acumula, hay retención de líquidos, hay retención de sales, hay alergias y enfermedades inmunológicas, hay osteoporosis, pero también le bajan las defensas y bajan la masa muscular. Por eso Hipócrates, padre de la medicina, el que hizo del método científico un excelente medio para ayudar a la salud de los cuerpos, decía frases sencillas pero de trascendencia: más vale prevenir que curar, más vale prevenir que el cortisol suba para que evitemos todas estas complicaciones que hemos dicho. Y como más vale prevenir que curar, 2 horitas de sueño antes de las 12 de la noche son de mayor descanso que 4 después de las 12 de la noche. Lo que significa que el cuerpo desde la dinámica natural está convocando a que nos acostemos a las 10 más o menos. Como tenemos diferentes ritmos o ciclos, el circadiano, el infradiano, desde el ultradiano también se tiene establecido de que nuestro cerebro puede concentrarse más o menos bien entre 90 y 120 minutos. Y en este momento llevamos 100 minutos de concentración.
lo que significa que ya están necesitando de un buen descanso. Y como esto es cierto, entonces no me queda más que decirles que muchas gracias y un buen almuerzo reparador. Estas eran entonces las ideas motivadoras que teníamos para compartir con ustedes y que esperamos que las pongan en práctica y que de aquí recojan lo que cada quien piense que debe de recoger para comprometerse y responsabilizarse más con su calidad de vida.